Los rojinegros del Atlas no tuvieron suficiente con esa sequía que rompieron de 70 años sin ser campeón. Dijeron, vamos a darle una alegría más a nuestra afición rojinegra que tanto lo merece. Y así, el Atlas de Diego Coca regresó con todo, no solo a la final del fútbol mexicano, sino de nueva cuenta con el título y se une a la historia también de la Liga MX como nuevos bicampeones. Lo platicamos, diferencias, similitudes entre estos dos equipos. Alex Pareja, Rafa Puente y Barak Feber. Compañeros, un gusto como siempre estar con ustedes. Rafa, arranco contigo porque en cuanto a las alineaciones titulares que vimos de Diego Coca con el Atlas en la final pasada versus lo que acabamos de ver, apenas fueron 4 cambios. Entonces, ¿cuál fue la fórmula de Diego Coca para mantener a este equipo suficiente para ser bicampeón? Hola, ¿qué tal, Cris? Te saludo a ti, a Barak y a Alex con el afecto de siempre. Bueno, pues a mí me parece que fue la continuidad, ¿no? La continuidad, 4 movimientos en realidad, pensando de un torneo a otro y un equipo que venía arrastrando una serie de dificultades que no terminaba por encontrar el camino para enderezar un poco el rumbo. Y creo que lo que hizo Diego Coca el primer torneo fue convencer al plantel, ¿no? De lo que buscaba, de lo que se quería, de lo que se pretendía, de qué plantel, qué potencial era con el que contaba, y acorde a eso, me imagino que cumplir con el diseño del equipo, ¿no? Respaldado con un portero que ha sido una garantía, el colombiano Camilo Vargas, y después pues, una línea en el fondo que fue recuperando confianza a nivel. Tuvo la fortuna de que el peruano Santa María se recuperó de una operación de ligamentos cruzados, hizo un empate perfecto con Nervo en la central, que también había perdido nivel. Si recordamos, aquel Nervo de Santos no era el mismo cuando llegó al Atlas. Y luego las incrustaciones para el primer torneo. Bueno, pues llega Furch, que es un jugador fundamental. ¿Por qué? Por todos sus antecedentes desde que llegó a Veracruz, y siempre fue un goleador. Estuvo con Santos cumpliendo también temporadas muy exitosas, fue ganando en experiencia, y todos entendieron muy bien lo que pretendía Diego Coca, que como buen defensor en su etapa de jugador se abocó por hacer que el equipo tuviera un orden defensivo por encima de cualquier otra cosa. Y después, pues, respaldarse en figuras como Jairo, que bueno, se fueron afianzando. Apareció después de una lesión de Avellá, apareció Barbosa, un lateral que se ha perdido la oportunidad de ser seleccionado, lamentablemente por una lesión, pero se ganó el puesto. Tuvo en la banca a otro que es Abella, que venía de Santos, que también era pues plena y ampliamente conocido por la directiva, no tanto por la dirección técnica, porque todo cambió con la llegada de Diego Coca. Pero bueno, pues plasmó un equipo que priorizó por encima de todo el orden defensivo y respaldado con la calidad que tiene Camilo Vargas, ¿no? Y entonces ahí se fue consolidando. Llegó Quiñones también, no despuntando tanto como este último torneo, que me parece que fue, en mi opinión, el mejor jugador de Atlas, sobre todo en la etapa de liguilla. Y bueno, pues ahí configuró un equipo altamente competitivo, sobre todo por el orden para defenderse. Pero ojo, no defenderse metido en el arco, sino aprovechar cierto sector del campo, respaldar una presión alta, y de ahí se fueron reacomodando y aplicando todos a eso que pretendía Diego Coca, y fue a final de cuentas lo que los llevó al éxito, porque aparte no contaba con ningún tipo de presión. O sea, nadie pensaba que Atlas iba a ser campeón, nadie lo candidateaba, y todo fue una sorpresa. Sí, por supuesto. Además de una columna vertebral que ya mencionabas a los más importantes, fundamentales para el éxito del Atlas, específicamente de Diego Coca. ¿Sí hubo no mencioné a Rocha. Claro. Sí, exactamente. Rocha, el momento que vive alguien como el Hueso Reyes, también ahora de nueva cuenta con su queridísimo equipo rojinegro. Barak, si vimos algunas diferencias, aparte de los cambios que ya mencionaba también Rafa, ¿qué diferencia hay entre el campeonato pasado y este bicampeonato? Saludos a todos. Bueno, hay una solidez y una línea continuista, pero quizás inclusive con menos calidad individual que el año pasado. Y eso te habla
de la fuerza del colectivo y de cómo, a pesar de que hay nombres propios muy importantes y que parecen fundamentales en este Atlas bicampeón, la idea está tan clara que un jugador que parecía indispensable como Jairo, ¿no? Se va en el momento que parece menos oportuno posible, es decir, estás con Jairo, sales campeón, segunda temporada, llegas a la liguilla, adiós, se va a la MLS, ¿no? Y no solamente él, sino que Angulo, que era un pilar en la defensa, se va a Tigres, llega Cáceres, que bueno, contrastado, pero tampoco me parece que por lo menos en la final, por sobre todo, ¿no? haya rendido de una manera muy llamativa, y aún con la baja de Angulo, y aún con la salida del equipo de Jeremy Márquez en las últimas jornadas, particularmente en la final, pues llega Saldívar en su lugar y lo hace, si no igual, hasta mejor, ¿no? En el campo. Entonces, tienes bajas importantes, la de Barbosa, de la que habla ya Rafa, ¿no? Que fue fundamental en el primer torneo, y en el segundo ya se compuso su lesión demasiado tarde como para hacerse un hueco en el equipo titular. Y a pesar de eso, ¿no? A pesar de perder a 4 jugadores de aquella temporada sin sustituirlos directamente con un fichaje esplendoroso, la idea se mantuvo como tal. Ahora, diferencias en lo que se refiere a la capacidad del equipo para ganar y solidificarse como el mejor del fútbol mexicano, pues hay que recordar cómo en la temporada pasada el Atlas, con todo el mérito que tuvo saliendo campeón, estuvo acompañado de el beneficio de haber quedado segundo lugar en la tabla y que no ganó un solo partido en la liguilla. Es decir, sí, un solo marcador global no lo ganó, se benefició, y así están las reglas, y bien por acabar arriba, porque algún mérito debes de tener si acabas arriba en la tabla. El Atlas, no hay que olvidar que en su primer año se beneficia de eso, y que en cuartos, en semifinal y en final empata todos los partidos en el marcador global. Esta temporada no, esta temporada sabe administrar muy bien las finales, no fue fácil, no arrasa, gana, generalmente gana en casa, pierde fuera, pero lo hace con solvencia y sin necesidad de ese desempate, ¿no? Que le daba de todo ser tercero en la tabla general. Sí, por supuesto, y bueno, justo en ese caminito que ya hablabas del Atlas de la temporada pasada versus lo que acabamos de ver del actual campeón de nueva cuenta del fútbol mexicano, Alex, para ti, ¿qué versión fue mejor? Es muy complicado, pero yo te diría, igual tiene más mérito la segunda versión, porque los equipos ya lo conocían, ya conocían el Atlas, no cambió esa idea, y lo han explicado muy bien tanto Rafa como Barak, pero sí que supo Atlas sobreponerse a todas esas contratiempos, ¿no? La salida de Torres, las lesiones en los costados. Para mí fue muy importante la contribución del Hueso Reyes en zonas interiores. Si en el primer torneo había jugado principalmente de carrilero, en el segundo juega de centrocampista por dentro y lo hace muy bien, tapando muy bien los agujeros que iban saliendo en esos 11 iniciales. Te diría que en el primer torneo había excesiva dependencia de Julio Furch a la hora de buscar ataque, y en este último torneo la aportación de Quiñones fue mucho más positiva y mucho más amplia, en el sentido de que ya no era simplemente a Furch y que Furch invente, sino que era Furch para fijar los centrales y Quiñones a su alrededor, siempre partiendo en una posición más escorada hacia la izquierda, pero haciendo muchísimo daño por allí. Es complicado, los dos parten de la misma idea, pero yo creo que tiene más mérito este segundo campeonato porque los rivales ya te conocen, porque no cambias la manera de jugar, y eso a veces te puede hacer parecer previsible según qué casos, y porque fue capaz de ir sobreponiéndose a esos pequeños contratiempos que te decía, ¿no? El cambio de la salida de piezas importantes por una cosa u otra en el once inicial, y Diego Coca fue capaz de recolocarlos con los elementos que tenía y encontrar esa misma identidad con diferentes muñecos. Sí, por supuesto, y además, Rafa, bien lo sabes, cada vez que hay un campeón en el fútbol mexicano y no tiene un buen arranque, se dice, bueno, es que es el campeonitis, como lo hemos visto con muchísimos equipos, y no fue el caso a final de cuentas con el equipo del Atlas. Mentalmente hablando, ¿qué es lo que tiene que hacer Diego Coca para no caer en eso ahora después de un bicampeonato? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero, convencer a los jugadores. O sea, hay que darle la página, hay que pasar la hoja y olvidarse de eso
rescatar y tener en mente todo lo que hicieron bien a lo largo del torneo y que los fue encaminando y llevando a la conquista de un título y predicar sobre lo mismo, ¿no? Hay que repetir modelos de trabajo naturalmente, hay que tratar de fortalecer cada una de las líneas en base a ese convencimiento, a que el jugador se dé cuenta y analice y capte y sea consciente de que tiene y ha demostrado la capacidad para poder ejecutarlo y impedir que se pueda caer en un relajamiento, ¿no? No son en su gran mayoría jugadores mediáticos, no son de los jugadores que son perseguidos muchas veces por el renglón de la fama y que eso a lo mejor los lleva a desviar un poco el rumbo, el camino, y entonces pues en función de eso yo creo que el equipo asumió con toda la responsabilidad que corresponde el título que habían ganado y encaminarse y hacer un torneo siguiente y con dificultades, porque bien lo decía Alex, ya te conocen los equipos, pero también tú eres consciente de que dominas a plenitud el tema, ¿no? Y que sabes perfectamente bien que en el fútbol termina por ser más sencillo defender que atacar. Y en la medida que tú defiendes bien y contrarrestas todos los intentos del rival, tienes potencial arriba, porque ahí el crecimiento, sobre todo de Quiñones para el segundo torneo, se dio de manera impactante. Hoy en día está seguramente en la mira de varios equipos y no dudaría yo que alguno, incluso del extranjero, ya le estén echando el ojo. Algo de convocatoria para la selección de Colombia, me imagino que se va a dar, y entonces tienes que controlar mucho eso. El jugador sudamericano, y está el antecedente de Quiñones, hay que recordar lo que pasó en Lobos WAP, los problemas que tuvo con Luis Quiñones, medio parientes, y con otro colombiano, que los dos, quitando a Julián Quiñones, fueron separados del plantel antes de arrancar el torneo. O sea, todo ese tipo de cosas, si los encauzas bien, yo creo que lo ha hecho a la perfección Diego Coca, y ahí está el resultado, ¿no? Conseguir un bicampeonato, cuando en ninguno de los dos, a pesar de que era el campeón defensor, estaba considerado como el favorito, ¿eh? Había candidatos al título por encima del Atlas. Por supuesto, y también sabemos que en el fútbol mexicano, pues es de tiempos, Barak, porque habían buscado a Diego Coca desde hace varios años. Además, terminó llegando alguien con el nombre de Gustavo Costas, así que por el momento es increíble que ahora esté en este momento y ya, lo que haya hecho Diego Coca obviamente va a quedar para la historia, pero ¿qué es lo que debe hacer también para no quedar como un Juan Reynoso, en lo que sabemos ya cómo terminó su historia con el Cruz Azul, terminó con la sequía y ya no forma más parte de Cruz Azul? ¿Qué tan importante es mantener esta continuidad precisamente con Diego Coca? Bueno, para empezar, la directiva del Atlas no tiene nada que ver con la de Cruz Azul. De acuerdo. De ahí ya tiene una base para planear de manera mucho más estable, ¿no? De cara al futuro inmediato. Pero sí necesita Atlas inversión, es decir, este torneo, como fue continuidad del anterior, ¿no? Es mucho menos complicado tener continuidad en un torneo corto de apertura a clausura, donde solamente hay 2 semanas de distancia entre uno y otro, que ya en el de apertura, donde hay un verano, donde ya hay 2 meses, donde tiendes ya ahora sí a empezar de cero, ¿no? Empieza una nueva temporada. Aquí el Atlas en una temporada salió campeón 2 veces, pero fue una temporada, ¿no? La 21-22. Y para ello necesita reforzarse de verdad. Yo no creo que le alcance. Le alcanzó esta temporada por mucho mérito del Atlas y mucho de mérito también de aquellos equipos que tienen mejor plantel. Hablábamos, por ejemplo, de la baja de Angulo, ¿no? Llega Aguilera y dices, bueno, es un buen sustituto, ¿no? Para Angulo. Pero tampoco me parece a mí que por ahí el Atlas haya, más allá de que el resultado está ahí puesto, ¿no? Y Aldo Rocha nos dejó claro que se puede ganar con un plantel similar e inclusive con las bajas que tenía el Atlas de cara a la temporada anterior. Yo sí, honestamente, era muy escéptico, ¿no? Cuando veía, bueno, se va Angulo, llega Aguilera, yo decía, bueno, necesito un poquito más. Se va Jairo a mitad del torneo y ahora ¿quién va a estar en su labor en medio campo? Y se va Jeremy del 11, ¿no? Por la expulsión y entra Saldívar y a final de cuentas parece que el Atlas tiene suficiente por lo mismo, ¿no? Porque colectivamente es un equipo que está funcionando muy bien. En cuanto las cosas no salgan del todo bien, porque eso va a ocurrir,
pues sería bueno tener una profundidad de vestidor, de opciones que ahora mismo tiene Diego Coca. Tú ves los extranjeros del equipo, ¿no? Más allá de los que son titulares, ¿no? Obviamente Chalá, que se hizo con un puesto importante, ni hablar de Furch y de Quiñones adelante, o de Camilo en la portería, pero los que están en la banca, los extranjeros no juegan nunca, nunca. Por ahí sí tienen que esforzarse mucho mejor. Bueno, sabemos que lo normal, o al menos lo que vemos temporada tras temporada, Alex, es poner a favoritos, bueno, entre los 4 grandes del fútbol mexicano, quizás no necesariamente Pumas por el momento que está viviendo. El Guadalajara se lo ganó un poco más y en otro segmento platicaremos también sobre esa situación. Pero te pregunto, ¿ya finalmente se ganó la etiqueta de favorito el Atlas para la próxima temporada? Es muy complicado, porque fijaos que después del primer campeonato y teniendo ese parón tan corto que explicaba muy bien Barak, nadie lo daba por favorito para repetir el título. Es un tema de dinero y nadie tiene la inversión de los equipos del norte, de los equipos de Monterrey. Está el América, que cerró bien el torneo. Es complicado. Se lo merecen por el hecho de que hay que esperar a ver qué tipo de plantilla acaban configurando, quién se va, quién se queda, si tienen esa profundidad de plantilla que decía Barak también. Pero si mantienen la idea, mantienen el bloque, mantienen las figuras, se mantienen al entrenador, como mínimo deberían estar allí. Otra cosa es que después el peso del dinero los acabe colocando en un lugar más bajo en la clasificación final, pero como mínimo el respeto se lo merecen después de haber ganado 2 campeonatos seguidos. Por supuesto, eso sin duda se lo ganó y tampoco se lo ganó tanto a lo Atlas, aunque en esa situación también con Tigres sí le podemos poner esa etiqueta de a lo Atlas, pero esta institución rojinegra es realmente histórica y Diego Coca ahí quedará para siempre y por supuesto estos jugadores también, así que habrá que ver lo que pueda hacer la próxima temporada el bicampeón del fútbol mexicano.